Lo he titulado Una nueva manera de pensar. Y hay dos versículos claves que vamos a estar viendo durante todo el proceso del mensaje. Y el primer pasaje dice en 2 de Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego, el otro versículo que lo he tomado de la traducción Reina Valera 2015, hay una nueva versión de la Biblia, que es la versión 2015, Reina Valera, hay la 60, hay la 95 y hay la 2015, aunque hay otras versiones, pero me gusta cómo lo menciona Proverbios 23:7, aunque me gusta más la traducción de la Biblia amplificada. Pero dice: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Esto es espectacular cómo lo presenta la palabra, porque dice: porque cuál es su pensamiento, dice, en su mente tal es él. Hermanos, ¿y cuántos saben de que todos los que estamos acá somos la suma de todo lo que nos han dicho durante toda nuestra vida? ¿Sabía eso o no? Usted es la suma de todo lo que le han dicho, más lo que usted ha creído acerca de ello. Ahora, cada uno de nosotros caminamos según lo que creemos. Según como creemos, eso es así como caminamos. Por eso dice aquí en Proverbios 23:7, dice, porque 23:7, sí, Proverbios 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Y nosotros podemos de alguna u otra manera mostrarnos de diferentes formas. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros podemos mostrar, siempre podemos mostrar ante diferentes personas una imagen que uno quiere mostrar? No sé si le ha pasado. Yo he visto a personas que cuando converso con ellas, eso no pasa en esta iglesia por si acaso, para que ninguno se sienta acusado, pero que están de lo más bien, están caminando, hablan normal, están contentos, pero cuando me acerco a hablar con esa persona, y porque esa persona pasó una situación, se transforma y comienza a hablarme toda triste, o todo triste, meditabundo, como una depresión en su vida. Pero hace un instante no estaba hablando así, estaba actuando de otra manera. Y uno puede tomar diferentes posturas, caretas, formas ante diferentes personas, pero todo obedece al pensamiento que hay en el corazón. Porque ¿cuántos saben? Bueno, si no lo sabía, el corazón tiene neuronas. ¿Sabía? El estómago también tiene neuronas. Y el cerebro tiene neuronas. Bueno, no es el objetivo del mensaje hoy día, pero es bueno, si no lo sabe, investíguelo, búsquelo en internet. Googléelo. Pero lo que yo quiero compartir ahora tiene mucho que ver con este pensamiento que determina el carácter y determina la manera de pensar. Una nueva manera de pensar es el mensaje de hoy día. Y dice: come y bebe, te dirá, dice, pero su corazón no está contigo. Muchos podemos estar hablando un mismo idioma, pero hablando de una misma cosa, pero tener pensamientos distintos referente a ese mismo punto. Este tiempo es un tiempo de estar quietos para nosotros, para poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y para eso, más que nada en este tiempo, no solamente tenemos que aferrarnos al pacto, es decir, al evangelio que Dios ha establecido para nosotros. La palabra de hoy tiene que ver con lo que Dios desea hacer con nosotros. Y aunque suene reiterativo, porque posiblemente es un mensaje que suene reiterativo para muchos hoy, pero Dios quiere establecer y traer una vez más una
nueva manera de pensar en nosotros. Es decir, Él quiere transformar nuestra mente, que tengamos una nueva mentalidad. Pero pastor, yo ya sé eso. Posiblemente sabemos el concepto, la idea de que Dios quiere. La pregunta es si estamos caminando en eso. Ahora, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, está sujeto y ligado a nuestra cultura. Ciertamente, la cultura es diferente en diferentes lugares, en diferentes regiones, en diferentes países. Ahí, aún en nuestro país, el Perú, y por lo general muchos países de la región, son países multiétnicos, con diferentes culturas, con diferentes formas de pensar. Ahora, estas diferentes culturas traen formas distintas de pensar en la gente. Por ejemplo, y voy a poner esto como ejemplo, esto no pasa aquí, y si pasa, no diga nada. Pero hay personas que vienen aquí a la iglesia por un tiempo, ¿verdad? Y después se pierden, se alejan, se separan también por un tiempo. Y comienzan a llegar nuevamente a la iglesia otra vez por un tiempo, y esto se hace como una forma cíclica en la vida de la gente. Se convierte en una forma cíclica de tiempo en tiempo. Hay otros que están en una búsqueda, ¿no? Como mucha gente en la iglesia, la gente está buscando respuestas para su vida. Están en una búsqueda continua, van de un lugar a otro lugar, van de una iglesia a otra iglesia, o también están siguiendo a ciertos hombres emblemáticos que tienen palabra de Dios, pero buscan, porque ellos están pensando que necesitan recibir algo nuevo. Cuando una persona está buscando algo es porque no está satisfecho con lo que tiene, o no está satisfecho con lo que cree que tiene, ¿verdad? Y cuando uno no está satisfecho con lo que cree que tiene, ¿qué es lo que hace? Busca otras cosas, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a un restaurante y hay restaurantes que son buenos y hay otros restaurantes que no son tan buenos? Los que no son tan buenos, una vez nomás, ¿verdad? Y ya fuiste, le dices al restaurante. Ya no vuelves a ir a ese restaurante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Este tipo de personas no logran, por tanto, establecer una mentalidad que solamente puede forjarse y establecerse a través del Evangelio de Jesucristo. Posiblemente son personas que no le hacen daño a nadie, son buenos para sus vidas, no son personas, digamos, nocivas, ¿no? Sino continuamente son agradables, pero son personas que tienen los mismos problemas de siempre, problemas que no han superado, problemas que son reiterativos en sus propias vidas. ¿Por qué se produce esto? ¿Es el problema del Evangelio? ¿Puede ser el problema de la iglesia? ¿Cuál es el problema ahí? Primero tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer en nosotros es trabajar una nueva manera de pensar. El mayor enemigo de nosotros sabemos que ya está derrotado. ¿Amén? ¿Cuántos saben que Satanás ya fue derrotado? Entonces, si Satanás ya fue derrotado, ¿es un enemigo para nosotros? No, es un enemigo derrotado. Te puede asustar, ¿verdad? Pero es un enemigo, es como el león que no tiene dientes. No te puede hacer nada. Pero ¿cuál es nuestro verdadero enemigo? Lo que él, a través del sistema, estableció en nosotros. El gran problema que la mayoría de creyentes tiene, y en el mundo es normal, pero estoy hablando ahora de creyentes, es su raíz. Nuestras raíces, nuestra manera de pensar, lo que tenemos guardado, lo que tenemos grabado. Dios quiere traer una nueva mentalidad a nosotros.
Y esa nueva mentalidad solo está disponible dentro del Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma. Entonces, si yo quiero cambiar mi manera de vivir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Pastor, esa ya la sé. Posiblemente lo sabemos y podemos saber, ciertamente podemos tener muchos datos, podemos tener muchos conceptos, pero ¿realmente es una vida en nosotros? No estamos hablando de adquirir conocimiento, información, datos solamente, sino estamos hablando de una nueva mente. Una nueva mente. Me encanta el versículo que estábamos leyendo, el cual está en 2 Corintios 5, 15. ¿Por qué me gusta? Porque en ese versículo nos dice algo muy vital e importante. ¿Qué es lo que nos dice? Él murió por todos, dice, para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos. Es decir, si el Señor dice que yo ya no debo vivir para mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? No debo vivir para mí. Suena un poquito contraproducente. Vamos a la versión Reina Valera, que es la versión estándar que la mayoría de nosotros usamos con más frecuencia. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Para cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y la Biblia nos dice en Colosenses 3, ciertamente, que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Eso qué significa? Si mi vida está escondida en Cristo, significa que yo, ¿dónde tengo que buscar mi vida? En Cristo. ¿En algún otro lugar tengo que buscar? En María, en Alá, en Krishna, en Buda, en las situaciones, en las cosas. ¿Dónde tengo que buscar mi vida? En Cristo, porque mi vida está escondida en Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos una manera de pensar propia. Esa manera de pensar es lo que va a generar mi conducta. Mi atención se va a inclinar hacia lo que yo pienso. Ahora, los que hemos, por ejemplo, lo que hemos recibido de niños, lo que hemos recibido de jóvenes, los modelos que hemos visto, porque hemos visto ejemplos de padres, ejemplos de tíos, hemos visto muchas cosas en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud. Y todo eso ha desarrollado una forma de pensar en el ser humano que hace que esa persona se mueva de manera automática. Automática, es como el piloto automático. Imagínate estar en una lancha que solamente tiene una dirección. El timón no tiene ni para la derecha ni para la izquierda, solamente para ir de frente. Antes había esos carros a control remoto, ¿no? Que no giraban, que a mí me tocó tener uno de esos, que solamente iban de frente, ¿no? Papá, pero yo quiero que gire a la derecha o que gire a la izquierda, ¿no? Ahora consigues carros, creo que no sé por cuánto, pero que giran a la derecha, a la izquierda y que se van hacia atrás. Ya, imagínate que nuestra vida es como eso, ¿no? Como un carro, pero que no gira ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, mi vida en Cristo, para yo transformar mi manera de pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejar el piloto automático. ¿Por qué? Porque el piloto automático, ¿qué va a hacer? Me va a llevar a la dirección a la que ya está direccionada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo vivo una vida y solamente recibo la palabra de los domingos, que no es el caso de ustedes. ¿Amén? Entonces, ¿qué va a pasar? El domingo el domingo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a doblegar el bote, voy a dejar el piloto y voy a forzar a cambiar. Es difícil, ¿verdad? Pero voy a forzar a cambiar, a dejar el piloto automático
y a comenzar a vivir una vida como Cristo quiere que la viva. Pero si yo dejo de recurrir a Él, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Plup! Va a regresar. Nuestro carácter, si no trabajamos en nuestro carácter, ¡plup! ¿Qué va a pasar con nuestro carácter? Va a regresar al piloto automático. Y eso es peligroso. Por ejemplo, una persona puede tener una mentalidad de incompetencia, es decir, de sentirse incapaz. Hermanos, esto no se dice, por si acaso. Estas son personas que dicen en su corazón, no puedo hacerlo. Eso es un sentir de incapacidad. Ellos simplemente dicen, yo no sé cómo hacerlo. A mí las cosas no me salen bien. Y eso está plasmado en sus pensamientos. Entonces, son personas que se van a enfocar solamente en sus errores. No van a ver lo que pueden hacer, sino siempre están mirando lo que no pueden hacer. Un piloto automático. Tú vas y los animas por un día. Tú vas y los animas por un día. Y están animados ese día que están contigo. Pero luego, ¿qué pasa? Vuelven al piloto automático. Esa clase de pensamiento no solamente hace que las personas vean su vida de esa manera, en este caso estamos hablando de una persona que se siente incapaz. Y ojo, suena duro. Y de verdad, hermano, con mucho respeto lo digo. Suena duro, porque esta palabra nos confronta a todos. Suena duro, pero hay en mucha gente ese formato de que no podemos, de incapacidad, que lo único que hace que miremos en nuestra vida sean nuestros errores. Y no solamente los nuestros, sino también va a generar que miremos los errores en otros. ¿Por qué? Por un pensamiento, por una forma de ver la vida. Entonces, ¿por qué esta persona vive y camina de esa manera? Porque se ha convertido en un experto en ver sus errores y en ver los errores de los demás, por el pensamiento que hay en esa persona. Por eso es que cuando vemos nuevamente el pasaje, ¿no?, que dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Pero ¿cómo saco eso de mi vida, pastor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cristo es el único que puede transformar nuestra vida. Existen otras personas que, por ejemplo, tienen un sentimiento en su corazón de abandono. Estoy poniendo solamente ejemplos. Abandono. Y su atención siempre se va a dirigir a esa forma de pensamiento. Entonces la atención de esa persona se va a enfocar en que si fulano mengano no me saluda, inmediatamente el sentimiento de abandono, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decirme en el corazón? Que hay rechazo, que esa persona ya no me quiere. Y comienza nuestra mente a jugar ahí, porque hay esa cosa en nuestra mente, son formatos. No estoy diciendo que sea así, aunque es así. ¿Cuántos se sienten mal de que alguien vieron a alguien que quizás no se dio cuenta que lo vieron y no lo saludó? Espero que... Pero inmediatamente viene el sentimiento de rechazo, porque son formatos, es una manera de pensar. Entonces, la atención de esa persona se va a dirigir a la forma de pensamiento que él tiene por años, que tiene construido en su interior. Y se va a enfocar solamente en las señales de rechazo. Y aunque les parezca increíble, esa persona podría tener una expectativa de la otra persona o podría tener ilusión de tener una amistad más profunda o algo más, pero simplemente ese detalle hace de que la persona bloquee todo eso en su vida, porque hay un sentimiento de abandono, hay un sentir de abandono, de rechazo en su corazón, y hace que la persona comience a mirar las cosas de esa manera.
como en el ejemplo que veíamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pensamiento que hay en esta persona? ¿O en qué está pensando cuando se da cuenta que la otra persona no lo saluda? Pues ese hermano ya no me quiere o no le caigo bien. Ya no quiere andar conmigo. Yo no le agrado. Síntesis, nadie me quiere. ¿Y qué es lo que se genera en el corazón de esa persona? Rechazo. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Pero ese es un patrón de conducta establecido por años. ¿Qué es lo que estoy hablando? Es un piloto automático, hermanos. Si yo me alejo de Cristo, yo voy a volver al piloto automático, al estilo de vida de antes. Como Pedro. Pedro cuando él negó a Cristo, se le acabó su mundo. Estuvo cerca de él hasta el final, cuando Cristo murió, que luego resucitó. Pero cuando Cristo murió, ¿qué hizo él? Retrocedió a su vida pasada, al piloto automático. Entonces, ¿por qué quiero mostrarles esto? Porque quiero que puedan entender la importancia que tiene el renovar nuestra mente. La importancia que tiene que tengamos una mentalidad como la mente de Cristo. Pero ese renovar de nuestra mente no va a ser posible solamente si tú escuchas palabras los domingos. Nuestro alimento tiene que ser cada día. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué? Guardando su palabra, ¿verdad? Ahora, podemos ver otros ejemplos. Hay personas que son conflictivas. ¿Cuántos se han encontrado con ese tipo de personas? ¿Verdad? Usted no lo es, por si acaso. Pero ¿qué hay en sus pensamientos? Que todos están en contra de ellos. Entonces ellos reaccionan. Son gente reactiva, porque se están protegiendo. No importa, posiblemente les han hecho daño. Entonces ellos comienzan a caminar a la defensiva, pero también a la ofensiva. Y para ellos ¿cómo comienzan a ver la vida? Como una lucha. No es mi intención, al hablar de este tema, tocar necesariamente los casos, pero es necesario tocarlos. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que valorar la importancia de renovar nuestra mente. Tenemos que valorar la importancia de abocarnos a ese propósito, de que mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Tengo que renovar mi mente todos los días. Y podemos ver muchos ejemplos más que hay en una persona, o que pueden haber en personas. Entonces podemos ver que nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, esa es nuestra raíz. Y lo que Cristo quiere hacer en nosotros es derribar esa raíz y poner sus pensamientos. Por eso dice nuevamente, ¿no? Porque cuál es el pensamiento de su mente, tal es él. Come y bebe, dice, te dirá, pero su corazón no está contigo. Ahora quiero que tomemos esto directamente como algo personal, como el Señor. Digamos que el Señor es el que está comiendo con nosotros. Yo sé que estoy sacando un poquito de contexto este pasaje al hacer este ejemplo, pero el Señor quiero que te pongas a pensar, quiero que te imagines que el Señor está contigo, Él está comiendo contigo. Y quiero que medites en el verso. Dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él, dice. Come y bebe. Puede estar contigo comiendo y bebiendo. Te dirá, dice, pero su corazón no está contigo. ¿Cómo es que Dios toma una persona que está caminando con Él, pero que su corazón no está alineado a Él, porque no tiene la mente de Cristo? La Biblia nos enseña en Amós, ¿caminarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Hay una necesidad profunda de renovar nuestra mente. Es por eso que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos una mentalidad nueva dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos dejar atrás nuestra antigua manera de pensar que está grabado en nuestra memoria.
Por eso les digo, hermanos, que nuestro enemigo espiritual es un enemigo derrotado. Satanás está derrotado. Pero nuestro verdadero enemigo, ¿por qué digo verdadero enemigo? Porque el Señor, vez tras vez, nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Pero el enemigo verdadero que nosotros tenemos somos nosotros. Es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de caminar y es nuestra forma de ver el mundo. Porque uno hace según lo que cree y actúa según lo que piensa. Tengo que entender esta palabra y tengo que empezar a salir de la estructura de mis pensamientos antiguos. Tengo que dejar que el enemigo, no tengo que permitir que el enemigo siga engañando mi mente, mi manera de pensar. Cada cosa que nosotros hacemos tenemos que reevaluarla según Cristo, según su Evangelio. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría el Señor bajo esta condición? Ahora, cambiar lo grabado es cambiar nuestra memoria. Ahora, nuestra memoria no va a ser borrada, pero sí podemos reemplazar y debemos dejar que el Evangelio comience a moldear nuestra mente. La mente tiene que ser completamente y permanentemente, para poder ser cambiada, tiene que ser de manera continua, tiene que ser bombardeada con la palabra de Dios. Porque las estructuras que están en nuestra raíz, en nuestros pensamientos, que están grabadas, lo crea o no, hermanos, son fuertes. Podríamos recitar Romanos 12:2 de memoria. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Podríamos decirlo de memoria, pero hermanos, es necesario renovar y cambiar nuestra forma de pensar. O sea, ya no solamente, sí, pastor, pastor, ya la sé, pero es necesario renovar nuestra mente. ¿Cómo lo voy a hacer? No hay otra forma que bombardear tu mente con la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a bombardear mi mente con la palabra de Dios? A través de la meditación diaria, a través de la lectura diaria. Ojo que no es lo mismo meditar que leer, porque una cosa es tu tiempo de lectura de la palabra, pero otra cosa debería de ser nuestro tiempo de meditación. Porque es en el momento de meditación cuando el Señor comienza a abrirte los tesoros que hay en su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. Es menester del Rey buscar. Ahora, tenemos que romper esas estructuras y no hay otra forma. ¿Cómo te lo puedo decir? No hay otra forma. ¿Cómo puedo volver a reiterar, a decirte lo mismo? Que no hay otra manera de cambiar nuestra manera. Queremos cambiar patrones, queremos cambiar comportamientos. No hay otra forma. No podemos salir de acá y seguir viviendo sin la palabra. No hay otra forma. No hay otra manera de cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren seguir cambiando? Amén. No hay otra forma que bombardear tu mente y tu corazón con la palabra de Dios y de manera continua. No hay otra manera. Esa es la razón por la cual mucha gente no puede salir de muchas situaciones que son continuas. Pueden ser temas de carácter, o pueden ser temas de actitudes, o pueden ser temas de comportamiento. Oye, ¿para qué vas a la iglesia? Siempre reaccionas igual. Claro, yo sé que nos agarran de ahí, pastor. Sí, yo sé que nos agarran por ahí. Es verdad, nos agarran por ahí. Pero algo están diciendo que es cierto o no. Pero eso no pasa acá, amén. No, sí pasa acá. Sí pasa acá. No es contigo. O sí es contigo. ¿Qué necesitamos?
necesitamos provocarlo, hermanos. Y no hay otra forma que no sea a través de la palabra. No existe otra manera. 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos enseña, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas nos está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Nos está hablando de que Satanás y sus demonios han hecho una fortaleza ahí al frente? ¿Un castillo? No, está hablando de pensamiento, derribando argumentos, dice claramente, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No hay otra forma de derribar esos argumentos si no lo llevamos cautivo. ¿Cómo cambia un pensamiento? Con otro pensamiento. ¿Cómo cambias una mentira? Con una verdad. Entonces, no puede quedar vacío las diferentes áreas de nuestro pensar, de nuestro caminar, no pueden quedar vacías. Si tú trabajas para quitarla, tienes que reemplazarla con algo. Y la única manera de reemplazar es a través de la palabra de Dios, por medio de su evangelio. Solamente reemplazas una mentira con una verdad. Y la aplicas. Y comienzas a aplicarla. Y comienzas a bombardear, aunque parezcamos locos. Porque llega un momento, hermanos, en que pareciera que no tiene efecto. Pero sí tiene efecto la palabra de Dios. ¿Cómo uno llega? ¿Cómo nosotros podemos llegar a entender o llegamos a ciertas revelaciones? Que no son revelaciones, todo está establecido por Dios. Pero son revelaciones para uno cuando uno mira una verdad espiritual por primera vez. ¿Cuándo llegan esas revelaciones? Cuando uno medita. Como me decía el otro día, ahora entiendo, me decía un hermano, soy salvo. Amén. ¿Qué? O posiblemente alguien dirá, ay hermano, hace tiempo que estás acá y no te das cuenta que eres salvo. No, al contrario, gloria a Dios, porque ahora lo entiende. No sé si me dejo entender. No, porque algunos podrían criticar esa situación. Qué bueno que lo entiende. Pastor, ahora entiendo que soy salvo. Y tiene tiempo en la iglesia. Ay, uno podría decir, ay, pastor, qué malo. No, al contrario, feliz. Porque ahora lo entiende. ¿Me dejo entender? Feliz, hermano, porque podemos vivir una apariencia y podemos mostrar algo porque nos acostumbramos. Hermanos, el medio de la iglesia puede convertirse en un medio y sistema religioso y simplemente sí, asentar, sí, esa ya la sé. ¿Lo entiendes? ¿Vivimos esa realidad? ¿Caminamos según esa verdad? Esa es la pregunta. Pastor, ahora entiendo que soy salvo. Gloria a Dios. Qué bueno. Bienvenido a casa. Amén. Es que así es, hermano. Este evangelio es precioso cuando es revelado. Porque es concepto, son datos, es información para mucha gente. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto sí es para ustedes, pero no lo tome personal, por favor. Por ejemplo, el hermano que llega tarde a la iglesia. Está acostumbrado años a llegar tarde. ¿Qué es lo que hay ahí? Es un hábito. Pero un hábito obedece ¿a qué? A un pensamiento. Si te dicen, ayer estuve en el cine con mi hijo, fui un ratito. Y hermanos, la película empieza puntual. Yo llegué 5 minutos tarde. Pero llegué tarde por un tema de que tenía que comprarle la canchita y toda la cosa. Pero
5 minutos, claro, yo alcancé 5 minutos tarde de tráiler, ¿no? Pero la película la vimos completa. Pero hermanos, tú ves el cine y el cine está lleno. Empiezan puntuales. No se quieren perder nada. ¿Por qué? Porque no quieren perderse la película. Entonces, el hermano, digamos, los que llegan tarde a la iglesia, no pasa aquí, amén, pasa en otras iglesias, pero está acostumbrado a años. El problema de esa conducta, ¿cuál es el verdadero problema? Es un pensamiento. Esa conducta, el problema de esa conducta es un pensamiento. Pueden ser muchos los pensamientos. Primero están las alabanzas. Yo quiero llegar a la palabra. Un pensamiento. ¿Cuál podría ser otro pensamiento? No, nunca empiezan a la hora. Ese es otro pensamiento. Ángel, a la hora empieza, ¿verdad? 10 en punto. Entonces, cada conducta que nosotros tomamos obedece a un pensamiento que tenemos. Y nuestros pensamientos determinan nuestro caminar. Ahora, ¿cuándo va a cambiar esa conducta? Cuando comienza a ser bombardeada continuamente con la palabra de Dios. Y no solamente bombardeada, sino cuando es confrontada. Para eso es el discipulado. Oye, ya pues, ¿no? Tú paras llegando tarde. Ay, pastor, pero ¿por qué me hablas así? Oh, me siento herido. Oye, ¿ya cuándo vas a dejar esa conducta? ¿Cuándo vas a dejar de hacer esto? No solamente el pensamiento va a cambiar cuando la persona decida cambiar, porque si está establecido como un patrón en su cabeza, ¿va a cambiar? No, necesita ser bombardeada, reemplazado ese pensamiento, 1, y 2, necesita ser confrontado. Amén. Así que no te sientas mal cuando te confronten. Algunos por vergüenza, no, ya era demasiado tarde, pastor, ya, por eso ya mejor no llego, para que no me digan nada. Y ya no vienen. Pero el tema aquí es que necesitamos no solamente ser bombardeados con la palabra cada vez que vamos a ella, sino también necesitamos ser confrontados. ¿Por qué? Porque cuando uno es confrontado, la palabra, ¿cuántos saben que te confronta? Tú miras, wow, Señor, perdóname. Pero continuamos con la misma actitud. Señor, perdóname. Pero cuando tienes a alguien ahí encima, como un líder, que te confronta y, oye, ya pues, ¿no? Ponte bonito. Cuando tenemos a alguien que nos confronta y que nos dice las cosas que necesitamos escuchar, ¿nos ayuda o no nos ayuda? Si no es porque solamente me lo dice ya hasta por vergüenza, ¿no? Pero nos ayuda. Entonces necesitamos ser bombardeados con la palabra, pero también necesitamos ser confrontados. No solamente que la palabra confronte nuestro corazón, sino alguien que esté delante y nos diga cómo estamos andando, si estamos andando bien o mal. ¿Y hasta cuándo debe ser bombardeado esta persona? ¿Hasta cuándo creen ustedes? Hasta que cambie esa actitud, cambie esa acción, cambie ese comportamiento. Hasta que esa conducta sea cambiada, hasta que tu mentalidad cambie por una mentalidad de evangelio. Hasta que eso que está grabado sea reemplazado por la raíz del evangelio en nuestro corazón. Hasta que la naturaleza del pensamiento, de lo que está grabado, de la raíz, cambie. Tiene que ser bombardeada continua y permanentemente con la palabra de Dios hasta que la naturaleza del pensamiento cambie. Entonces necesitamos eso. Ahora, ¿cuál fue la promesa que el Señor Jesucristo nos dio para poder estar tranquilos y plenos en esta seguridad? Él dijo algo muy cierto. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿De qué obras está hablando el Señor aquí? ¿De qué obras está hablando?
sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿De qué obras está hablando? Está hablando de las obras que Él hizo en esta tierra. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nosotros estamos aquí en la tierra? Para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, yo tengo que caminar en esa voluntad. Pero para caminar en esa voluntad, tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiar mis pensamientos, tienen que enfocarse con el Evangelio. Por eso es que necesito cada vez recurrir todos los días a la palabra, al Evangelio, porque solo el Evangelio, solo la palabra de Dios tiene el poder de sacar nuestra raíz y establecer una nueva raíz. Cambiar. ¿Por qué el músico es experto con la guitarra, o con el bajo, o con la batería, o con el piano? Porque todo el tiempo está practicando de manera continua. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos renovar nuestra mente? Porque hemos sido expertos, porque de manera natural y continua hacíamos todo aquello que desagradaba a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi manera de pensar. La meta de nuestro Señor es que maduremos y que comencemos a desarrollar las características de Cristo. ¿Cómo yo voy a poder desarrollar las características de mi Señor Jesucristo en mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con mi vieja manera de pensar? No puedo. Tiene que ser con su palabra. Es por eso la necesidad, una vez más, de renovar nuestra mente. La necesidad. Hermanos, ya para nuestro tiempo, nosotros ya no estamos para jugar al Evangelio. Nosotros necesitamos recurrir a la palabra todos los días. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? ¿Sí? ¿Tienen hambre? Gloria a Dios. Hay almuerzo después de... Amén. Entonces, si tenemos hambre, y a pesar de que posiblemente han salido tomando desayuno, porque muchos de aquí han salido tomando desayuno, otros no, otros han desayunado aquí, pero volvemos a tener hambre. De la misma manera, necesitamos la palabra, la comemos, se digiere, pero nuevamente necesitamos seguir comiendo la palabra. Ahora, el Señor, ¿cuál es el plan que Él tiene? Que nosotros maduremos y desarrollemos las características de su Hijo Jesucristo en nosotros. Lamentablemente, esto no pasa aquí, y si pasa, bueno, hay que cambiar eso, amén. Lamentablemente muchos cristianos envejecen pero nunca maduran, están atascados en una infancia espiritual porque no tuvieron la intención de crecer. Por eso es que Pablo, como veíamos en el verso inicial en pantalla, le dijo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. Si hay algo en lo que nosotros debemos esforzarnos, es en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso demanda un esfuerzo de nuestra parte. Porque el crecimiento físico puede ser automático, pero el crecimiento espiritual, hermanos, demanda de parte de nosotros que nos enfoquemos en el Evangelio. Requiere un compromiso intencional de nuestra parte. Debemos desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. Esto no va a surgir de la noche a la mañana. ¿Cómo se va a provocar? En la medida en que nosotros nos disciplinemos. Creo que es se llama, ahorita les doy el nombre del autor de un libro que él escribe que se llama Voluntariado, se llama el libro. Bill Hybels. Él tiene un libro que se llama El Voluntariado, y es interesante lo que él menciona porque en ese libro él menciona los voluntarios que sirven en la iglesia, como en esta iglesia, amén, y es extraordinario. Pero él habla algo muy interesante. Dice, él presenta un caso de un hombre que tenía una
que era multimillonario. Y el pueblo donde él había nacido era un equipo que nunca pasaba nunca pasaba a segunda división de fútbol americano. Entonces él agarra, se entrevista con ellos y le dice: si ustedes pasan, a cada uno yo les voy a regalar un auto. Se emocionaron todos. Y ya vamos a ganar, que sí, vamos a ganar. Fueron a las eliminatorias y perdieron. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron? Porque no solamente era un tema de intención, sino que requiere disciplina, requiere una preparación. Hermanos, y ciertamente acá la mayoría de nosotros no hemos empezado orando mucho tiempo. ¿Cuánto empiezas orando? 5 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto empiezas con tu tiempo de meditación? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. ¿Cuánto empiezas tu tiempo de lectura de la palabra? 5 minutos, 10 minutos. Al inicio, como que pareciera que estás ahí, pero que te distraes, te quieres distraer, pero conforme vas avanzando, se va haciendo una disciplina y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, entonces él está hablando de que él tiene que esforzarse. Amén. Todos tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, siempre el cambio en nuestra actitud siempre va a empezar con una confrontación. Entonces, es bueno que seamos confrontados. Amén. Así que, hermano, no tengas miedo de confrontar a tus discípulos. No tengas miedo tú de recibir confrontación. Ahora, Jesús nos llama y nosotros respondemos, pero en el camino siempre vamos a ser confrontados de manera continua. El Señor Jesucristo confrontó a sus discípulos. Él les dijo en Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Fueron confrontados? Fueron confrontados con ellos mismos. Les dijo el proceso, les dijo lo que ellos iban a pasar, lo que iba a ocurrir con ellos. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, ellos no entendieron todo lo que esto implicaba, pero respondieron a la invitación del Maestro. Si el Maestro nos llamó, hay que ir con Él. Ahora, eso es lo único que necesitamos para empezar. Pero luego necesitamos caminar en este proceso. Para cambiar nuestra vida, si queremos verdaderos cambios en nuestra vida, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque detrás de todo lo que hacemos, hermano, sea lo que hagas, cualquier cosa que hagas, piensa en algo que haces continuamente, detrás de cada acción hay un pensamiento. Amén. Detrás de todo lo que hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios nos reveló esto miles de años atrás, antes que los psicólogos lo dijeran. Y ahora ellos lo dicen, pero Dios lo dijo no solamente primero, sino que está establecido así. Y esta es la forma como lo dice la Biblia amplificada. Tengan cuidado de cómo piensan. La vida es moldeada por sus pensamientos. Es el mismo pasaje que está en Proverbios 23:7, pero es una versión diferente. Dice: tengan cuidado de cómo piensan. La vida es moldeada por sus pensamientos. Tu vida va a ser dirigida por tu raíz, por tus pensamientos. 23:7, sí. Es como el piloto automático, hermanos. Si yo dejo a Cristo, el piloto automático, que ya está formado, está grabado en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, va a tomar lugar. Hay que anular al piloto automático. Amén.